un tema, como dijo Miguel, bastante controvertido, sobre todo lo que hacemos en atención primaria. Nos genera muchas dudas cuando viene el paciente con un pie diabético, no sabemos cómo posicionarnos frente al paciente. Tenemos 15 pacientes afuera esperando y tenemos que resumir o dar una respuesta en 5, 15, a veces 20 minutos. Así que bueno, primero vamos a hacer una breve reseña de lo que es el pie diabético y después ver algunos casos clínicos. Va a comenzar Flor, Florencia Gadías. Florencia es especialista en clínica médica, integrante del Comité de Pie Diabético de la SAP y, por supuesto, docente universitaria. Posteriormente va a seguir Alejandro. Alejandro también es especialista en clínica médica, magíster en diabetes y diplomado en epidemiología. Así que un fuerte aplauso. Hola, bueno, buen sábado para todos. Me toca la parte dura después de estas charlas súper emotivas que tuvimos. Gracias Miguel, gracias capítulo, gracias Martín por la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco de pie diabético, que realmente es un tema bastante álgido para hablar. La agenda del día, vamos a hablar un poco de definiciones, de contexto epidemiológico, de fisiopatología, de la importancia de las clasificaciones para poder tener un lenguaje común y un poquito de alternativas terapéuticas. Tratar de resumir pie diabético en una mañana es imposible, en una charla menos aún. Vamos a tratar de tener un pantallazo general, hablamos después lo que cada uno tenga como una inquietud personal. Definiciones: infección, ulceración, destrucción de tejidos del pie asociado a neuropatía diabética en diferentes grados de enfermedad ocular periférica, resultado de la interacción de diferentes factores inducidos por una hiperglucemia crónica. Genial, esta definición está en todos lados, está en internet, está en los libros y demás, pero no contempla las lesiones preulcerativas. Y este es un punto de inflexión muy importante para todos los profesionales de la salud, estemos donde estemos. No cometer el error de nuestro amigo, que nunca le miró los pies pese a la recomendación, y sí mirarle los pies al paciente, porque no hace falta que el paciente venga con un agujero en el pie o con olor a podrido para decir tiene un pie diabético. El pie diabético arranca antes, arranca acá, y es donde nosotros sí podemos hacer prevención. El resto es tratar de remitir, y es la historia crónica de esperar que no lo amputen y pelearte con el traumatólogo para ver si le da otra chance, y después combatir la depresión, la discapacidad y demás. La pandemia que tenemos, que en el 2019 decíamos que iba a aumentar a un 51%, ya lo tenemos, 537 millones de pacientes con diabetes en el mundo. Fíjense que en estos 2 últimos años aumentó la prevalencia un 16%, esto es terrible. Y no podemos obviar el tema de la pandemia COVID con toda la gente que se quedó en la casa, con toda la gente que no fue a consulta, que cuando vinieron sí todos con los pies agujereados en este tema, pero si tomamos un solo dato de Inglaterra, que por ahí los europeos y los americanos tienen un poco más ordenado todo lo que es dato de epidemiología que nosotros no, pero ellos sí, fíjense que en abril de 2020 hubo un 80% menos de dosaje de hemoglobina glicosilada. Como para tomar un solo punto que te sirva de referencia, esos pacientes no fueron a control, no se controlaron la presión, no tenían recetas, y bueno, todo eso lo estuvimos viviendo cuando volvimos a trabajar y nos volvimos a encontrar. En lo que respecta a pie diabético y situaciones epidemiológicas, sabemos 500 millones de pacientes con diabetes en el mundo, 1/3 de esos pacientes a lo largo de su vida va a tener una úlcera, ¿sí? Me pasa eso de que te viene la voz y te baja. De estas úlceras, la mitad se va a infectar, la otra mitad va a presentar enfermedad arterial periférica. O sea, en la lesión del pie del paciente con diabetes confluyen un montón de cosas. Confluye lo vascular, lo neuropático, lo infeccioso, lo ortopédico, el pie, la diabetes, la insulina, el control metabólico, el pucho, hay de todo. Un 17% de estas úlceras va a terminar con algún grado de amputación. Localmente, les cuento, si ustedes lo quieren buscar, nosotros hicimos un trabajo con el comité hace un par de años donde trabajamos en toda Latinoamérica, hicimos un corte transversal en toda América Latina, en todos los centros de investigadores, para ver de todos los pacientes que estaban internados, cuántos tenían diabetes, y de esos pacientes les fuimos a mirar los pies, por más que el paciente haya entrado con un infarto, con una neumonía y demás, y nos encontramos en todos los países del mundo más o menos lo mismo, ¿sí? Que prácticamente un 20% de los pacientes internados tenía diabetes, y la tasa de pie diabético fue del 15%, de los cuales 5% tenían lesión
y casi un 10% tenía lesiones preulcerativas. Y esto a modo de tener algún tipo de dato local que no hay demasiado. Y este concepto sí me resulta muy importante y muy trascendente, y para tenerlo siempre presente, es decir, ¿curación o remisión? Definitivamente remisión, curación no, ¿sí? A los pacientes que no se amputan y que tenemos la suerte de que puedan cerrar las lesiones, tienen una tasa de recurrencia abrumadora, al año el 40%, a los 5 años el 65%, a los 10 años el 90%. O sea, el pie diabético llegó para quedarse, por más que la ulcerita se haya cerrado, es piel de bebé, es siempre lo que decimos, es piel de bebé. Cualquier descuido de que estuvo en pata al lado de la pileta o en la playa caminando, es motivo para que una vez más se vuelva a abrir. Y la mortalidad también es abrumadora. El paciente obviamente que no llega a tener un pie diabético, un paciente que recién debuta, que tiene los riñones controlados, que no fuma, que tiene las comorbilidades todas bajo control. Obviamente que es un paciente que tiene características importantes, pero es un paciente súper frecuente. Pero la mortalidad a los 5 años en Charcot es del 30%, en una úlcera también un 30%, en una amputación menor del 46% y en una mayor del casi 60%. Ustedes saben que hablamos de mortalidad muchas veces ligados a patologías oncológicas, ¿sí? ¿Cuántos años de vida me quedan o qué pasa con los pacientes? Bueno, en el caso del pie, fíjense que la amputación supera la tasa de mortalidad de la mayoría de las patologías tumorales. O sea, no es que por la amputación el paciente se muere, llega a amputarse un paciente que tiene una calidad de vida desastrosa, ¿sí? Y peor después de no tener un miembro. Obviamente, en resumen, el 50% de los pacientes sometidos a una amputación por mayor por pie diabético no va a estar con nosotros dentro de 5 años. Causas: si el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, un paciente con 4 o 5 comorbilidades, tiene 7 veces más probabilidades de morir a los 30 días que aquel paciente que solamente tiene una. Con edad, el riesgo de no sobrevivir aumenta un 7% por cada año de vida del paciente. O sea, estas enfermedades generalmente, ahora estamos viendo en gente cada vez más joven, pero en realidad es una patología del paciente con diabetes de muy larga evolución. El nivel de amputación, como todos suponemos, también es un nivel de predicción. Y tocando un poco de fisiopatología, lo voy a hacer rápido porque venimos súper atrasados. La neuropatía diabética está definida como un desorden heterogéneo que abarca un amplio rango de anormalidades con compromiso de todo el sistema nervioso del paciente. Acuérdense que el paciente que no siente o que tiene alteraciones en la neuropatía periférica también las puede tener en cualquier otro órgano donde acontezca la neuropatía, sobre todo en la parte cardíaca, ¿sí? Hay que pensar en un montón de cosas. Es una complicación multifacética, el control glucémico estricto sigue siendo la base del tratamiento y hay una multicausalidad. La neuropatía condiciona a la vulnerabilidad del pie a factores externos, por eso se habla del pie de riesgo, es ese pie que dejó de sentir, dejó de tener esa sensibilidad protectora. No me voy a meter en lo que es examen físico y diagnóstico y qué hacemos con el paciente porque lo va a hacer Ale, pero la búsqueda sistemática y el diagnóstico temprano son imprescindibles. O sea, mirar los pies, tocar los pies, revisar los pies, el examen de 3 minutos en consultorio, podés hacer una detección y por lo menos empezar a prevenir, decirle al paciente que ya su pie no le siente y no lo puede defender, bueno, que use la mano y la meta dentro del zapato para ver si no hay una piedrita, que se visualice con un espejito, que sea mirar, que se corte las uñas con un podólogo, toda una serie de recomendaciones que estando estandarizadas se pueden hacer y se pueden volver efectivas rápidamente. Repetimos que el reconocimiento temprano y el manejo de los factores de riesgo pueden prevenir o demorar la aparición de estas complicaciones. Y Bolton, que es uno de los maestros del pie diabético que nosotros seguimos, dice también que el 40 al 70% de los pacientes, aunque vos no lo hayas visto, tienen pie de riesgo. Y no lo viste porque no lo revisaste. Gonzalo, a vos te estoy hablando. Si lo hubiera revisado seguro lo tenía. Entonces, hay que sacarle las medias, hay que sacar los zapatos, bancarte el olor a pata y revisar ese momentito. Lleva 3 minutos, en serio. El pie diabético es algo que
Yo me dedico a pie diabético y sinceramente a mí no me gusta pie diabético, pero lo empecé a querer por el correr del tiempo. O sea, te encontrás con un montón de gente que no tiene una respuesta, que no tiene una continuidad, que a uno le dice una cosa, a otro le dice otra cosa, a otro le dice otra cosa, y necesitas un abordaje integral, porque el que tiene... Bueno, ¿sí o no? Sí. El que tiene un pie, o sea, no puede estar haciendo lo que te dice un médico una cosa, una enfermera otra cosa, una curación, está reclavado pero rico. Una curación de una manera, una curación de otra y demás. Entonces, el abordaje integral del paciente es muy importante y alguien tiene que tomar la posta y arrancar. Respecto a la fisiopatología, sabemos que la diabetes tiene la neuropatía sensitiva, la autonómica, la enfermedad vascular y todas esas cosas se van juntando para generar este pie de riesgo que termina en la ulcerita. Al principio les dije que había que clasificar. ¿Por qué hay que clasificar? Porque yo no te puedo decir, Nati, viene un paciente que tiene una úlcera de 3 centímetros y vos, o sea, eso no te permite caracterizarlo ni nos permite trabajar en una idea común de tratamiento. Entonces, usar un lenguaje común nos permite trabajar mejor, calculamos con las calculadoras scores que nos permiten clasificar al paciente y saber si algún tratamiento lo va a beneficiar o no lo va a beneficiar, o ya de entrada saber que el pronóstico es grave, es muy grave, y cómo poder actuar rápidamente. No es motivo de esta charla, pero está el concepto de foot attack, como de infarto agudo del miocardio, tiempo tejido en caso de pie diabético. Y si ustedes ven ese pie que explota, debriden, métanlo al quirófano, pongan antibióticos, porque va a amputación si no se actúa rápido. Eso también creo que lo vas a hablar vos, Ale, por esto de cronificar las úlceras con ponerle hoy azúcar, mañana ponerle miel, pasado ponerle alginato y demás, se perpetúa y cuando le sacas una placa el paciente tiene todo comido mitad de metatarso. Nos brinda factor diagnóstico, nos ayuda a conocer y entender mejor nuestra epidemiología y nosotros en la Sociedad Argentina de Diabetes, y esto es para todos, tenemos la app. Tenemos una aplicación de clasificaciones de pies, se puede bajar, está en Android, en iOS todavía no está bajada, pero hay un puente que le llaman para poder bajarlo, donde vos podés cargar a tu paciente, cargar la fotito y vas calculando todos los scores y te va alargando el score de tu paciente y de esta manera podés clasificar el riesgo que tiene ese paciente de progresión, de amputación, si se va a beneficiar o no se va a beneficiar con revascularización, por ejemplo. Respecto al tratamiento, y para ir cerrando, sabemos que en polineuropatía diabética tenemos un tratamiento patogénico, que es continuado, y un tratamiento sintomático según la necesidad, porque no a todo el mundo le duele. Y que no te duela no es mejor, porque a veces si no te duele nada, es peor porque no sienten nada. Respecto al tratamiento patogénico, siempre es el control glucémico, siempre, para todos los pacientes. Lo que más evidencia tiene en lo que es lesiones microvasculares, que es la neuropatía, es el control metabólico. Con insulina, siempre que se pueda, cuando hay una lesión trófica, por el efecto que tiene anabólico sobre los tejidos. El ácido tiópico y la benfotamina es lo único que tenemos a mano en este momento que nos puede ayudar con todo lo que es la oxidación y los gajes en la neuropatía, y el tratamiento sintomático para el paciente que tiene dolor según lo que nosotros nos sintamos seguros, lo que nosotros trabajemos. Tenemos muchas herramientas terapéuticas. Para el dolor a veces uno lo puede trabajar solito desde el consultorio, usando un tricíclico, usando pregabalina, usando cualquiera de estas drogas, o subir un escalón y empezar con los derivados opioides, o directamente trabajarlo en conjunto con el especialista en dolor. Respecto al tratamiento, ¿la experiencia que tenés con alguna de ellas brevemente? yo en realidad lo que más uso es pregabalina. Si bien los especialistas en dolor te dicen no uses pregabalina, que no es lo mejor, usan más, que tiene muchos efectos adversos. Generalmente no levanto las dosis a la dosis que lo recomienda la gente de dolor, que la gente de dolor cuando usa prega usa 300 miligramos, por una cuestión de costos también, pero generalmente para el dolor uso prega. Algunos pacientes hospitalarios los tengo con amitriptilina a bajas dosis, pero hay que tener cuidado con el tema de las interacciones. Y sí, para el dolor crónico o el paciente que tiene dolor crónico persistente, el tramadol con paracetamol. El tema del sobrepeso con pregabalina es importante, ¿no? El aumento de peso. El aumento de peso. Sí, y en realidad ya son pacientes que vienen. Si le hacen altas dosis, sí, pero 175, 150. Los pacientes que tienen dolor realmente terminan en opioides siempre, sí, porque a veces no responden al tratamiento neuropático, digamos. Y el tema de la obesidad es otro tema, ya lo tocó Edgar hoy, y las guías
en diabetes pasaron del eje glucocéntrico al eje cardio-renoprotector y hoy es el eje adipocéntrico porque es el denominador común de todo. Se han pedido la prevalina por el auto. Que aumenta más, sí, bien. Respecto, bueno, al ácido tióptico sabemos que es hidrosoluble, liposoluble, presente en el músculo, aumenta los sistemas antioxidantes, disminuye las especies reactivas de oxígeno, es un componente natural del organismo, mejora los síntomas. La administración oral, podemos usar 600, 1200 miligramos, yo nunca llegué a usar 1800 miligramos por día, generalmente antes del desayuno, y también es eficaz en neuropatía autonómica cardíaca. Actúa sobre las causas y también sobre los síntomas, el poder antioxidante, y como les decía, no tiene demasiadas interacciones ni demasiados efectos adversos. Hay metaanálisis, porque respecto de estos medicamentos por ahí no hay demasiados estudios, pero hay metaanálisis que nos dicen que es bueno frente a placebo y que no aumenta riesgo, no tiene contraindicaciones, no tiene demasiados efectos adversos. Y eso yo te lo dije. Y la benfotiamina, que también es un complejo derivado de la vitamina B, también tiene capacidad de atravesar membranas, disminuye la producción de los AGE, disminuye el estrés oxidativo y potencia los resultados en su coadministración. Entonces sería lo ideal usar tióptico con benfotamina. Entonces tenés el paciente con neuropatía periférica, el pie de riesgo, fíjate que necesite una buena descarga ortopédica si la necesita, control metabólico, ácido tióptico, benfotamina, y después va sumando o restando en función de la respuesta que tenga el paciente. Respecto a las conclusiones, sobre todo de la primera parte de la charla, es indispensable el trabajo interdisciplinario porque es una patología compleja que requiere abordaje en equipo y que todos hablemos el mismo lenguaje, la podóloga, la enfermera, el educador, el diabetólogo, el traumatólogo, el infectólogo y vascular. La tasa de mortalidad en los pacientes con pie diabético es superior a sus pares sin lesiones de pie, comparable a la tasa de mortalidad oncológica, y eso es un dato abrumador. La edad, el tipo de lesión, el nivel de amputación, la presencia de comorbilidades, los agentes etiológicos y algunas variables analíticas son predictores de mortalidad. La mortalidad asociada con nuevos riesgos inherentes a las lesiones del pie diabético como infección, sepsis, empeoramiento de otros factores de inflamación y depresión también hay que tenerlas en consideración. Y formalizar el concepto de remisión y no de curación puede ayudarnos a intervenir con una mayor eficacia en este grupo de pacientes. Creo que hice rápido. Bueno, para finalizar una frasecita que educar es dejar una huella, y la idea es que trabajemos para que nuestros pacientes sigan dejando huellas en el camino. Muchas gracias. Además de agradecer y felicitarte por las dos cosas ricas. La primera diapositiva de todos los pies, esos, creo que ya abriste el camino como para que lleguemos antes de la UCI. Esas diapositivas son pies reales del último mes que lo estuvimos reclutando para un trabajo que estamos haciendo. Son actuales, no son sacadas de internet, son de esta semana. Porque realmente, cuando yo cerca del final dije, la sarcopenia de diabético empieza con la cintura escapular imperiana, los paravertebrales y los interosos plantares y palmares. Así que el derrumbe de la estructura del pie. Gracias. Bueno, gracias Miguel por la invitación. Y bueno, acá pusieron una decepcionante y frecuente comunicación entre diabéticos. Y bueno, yo le puse una decepcionante y frecuente descoordinación y planificación. Yo voy a hablar más de una parte práctica. Aquí tenemos enfermeros, médicos, cómo abordarlo en la primera instancia, cuando nos llega al hospital o al consultorio. Entonces, la primera acción en pie diabético es evaluar a la persona con pie diabético teniendo en cuenta la condición socio-psicoafectiva, económica, nutricional, muscular, considerando los factores de riesgo cardiovascular. Nos toma un pequeño tiempo, pero es fundamental esto. En lo que hace a pie diabético, la prevalencia de amputaciones se da
en lugares donde hay mayor pobreza, no solamente en Argentina, sino, como acá está, esto es Alemania, y bueno, hay zonas periféricas donde tienen la mayor tasa de amputación. Puse esto que también es importante, que es tener en cuenta la aptitud a la ingesta alimentaria farmacológica metabólica para tener un tratamiento exitoso. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente, para cerrar su úlcera, tenga una nutrición variada, como se estuvo hablando, con el contenido de proteínas, grasas, vitaminas, fibras. Así que si no tiene una parte gastrointestinal correcta, o sea, si no tiene la primera porción del sistema digestivo, que es la dentadura, la parte gástrica correctamente, la parte intestinal, donde tiene que absorber todos los nutrientes, estamos complicados porque toda la batalla que tenemos que dar va a ser inútil. Y tenemos que estar atentos a la polifarmacia y a las interacciones que ella va a ir teniendo, más lo que le vamos a agregar. Así que también esto lo tenemos que tener en cuenta, como así también no solamente la glucosa, sino la variabilidad que va a tener ese paciente con el automonitoreo, y sí tener en cuenta su función renal, su función hepática, la parte metabólica, que es también muy importante tenerla en cuenta por los factores de riesgo cardiovasculares. Como así también saber si el paciente viene con actividad física, y si no, tener en cuenta la bimodalidad de actividad física que tiene que tener, de fuerza y un proceso anaeróbico y aeróbico, como estuvo hablando la doctora Lamar. Bueno, ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ir disminuyendo lo que es la parte farmacológica en un prediabético, ¿no es cierto? Insulinizándolo, sacándole los antidiabéticos orales en lo posible y dejándolo con una dosis basal que lo va a pasar a un estado anabólico, que viene en un estado de destrucción, un estado de catabolismo, y medianamente lo estamos ayudando no solamente en su parte gástrica farmacológica, sino también en su parte metabólica. Bueno, tenemos que actuar. Se nos viene el paciente, entonces ponemos cómo, cuándo y dónde, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es situarnos y tener un diagnóstico diferencial de la lesión, porque nos vienen los pacientes con diferentes tipos de lesiones, que pueden ser de tipo ulcerativas, venosas, linfáticas, cánceres de piel, o bien lo que son las úlceras del pie diabético, que pueden ser de tipo neuropáticas o arteriales, o bien pueden ser mixtas. Entonces, diferenciar las lesiones según su localización y según su aparición, que puede ser de tipo aguda o crónica. Entonces, para delimitar dónde está localizada, tenemos un límite intermalleolar. Todas las lesiones que se encuentran por encima, vamos a estar hablando de úlceras de tipo venosas, linfáticas o arteriales, y todo lo que está por debajo estamos hablando de pie diabético. Ya tenemos la localización, entonces lo segundo es la observación. Tenemos que observar ambos miembros inferiores con las piernas y los pies, para evaluar las diferencias morfológicas que vienen presentando, y sí después ver el pie en sí para ver la presencia o no de vellosidad del pelo, la coloración de la piel, lo que es la colonización de uñas, y si tiene o no la musculatura interósea, que también estuvimos hablando, o estuvieron hablando. O sea que acá ya estamos en un grado de una sarcopenia bastante importante, porque si empezó de arriba hacia abajo estamos bastante mal. Rápido examen comparativo, acá sí tenemos que tocarlo en forma comparativa, piernas, pies, para ver la temperatura que está teniendo. Es muy simple y es muy provechoso saber esto. Analizar la presencia de edemas, duros, blandos. Palpar los pulsos medios en ambos pies, pulso tibial posterior, la sensibilidad que se hace con este monofilamento, que por ahí lo tenemos, y se
se lo presiona suavemente y se le interroga y se siente o no siente. En esto me quedo pensando porque muchas veces uno lo hace y dice sí, bueno, hay que hacerle a veces alguna trampita, decir, para ver realmente si lo siente o no lo siente, porque a veces te dicen sí y el no, y así. Bueno, sensibilidad en la zona del primer metatarso y quinto metatarsiano. Todo esto son señales que nos van a ir dando el grado de afección si no lo siente, el grado de profundidad que tiene la lesión neuropática, una percepción del calor, se lo puede hacer con un manguito, a través de la gomita que tiene, entonces también se lo pone en el dorso del pie para ver si lo siente o no lo siente. Sensibilidad vibratoria, bueno, del frío también, por acá está, frío, calor, por supuesto, rápidamente la parte vibratoria. También todo esto nos va a ir evaluando la profundidad de la lesión que va teniendo ese pie. Reflejos aquileanos, localización de las lesiones. Bueno, tenemos, hablamos dónde se encontraban, entonces hablamos de úlceras venosas o linfáticas, que no son pie diabéticos. Entonces todo esto tenemos pequeñas úlceras, grandes úlceras, que pueden ser de tipo linfática, venosas o ciertos tipos de úlceras infectadas, pero en esto sí tenemos que hacer hincapié en reconocer que el paciente que viene con una úlcera, o sea, viene también con la pierna eritematosa, entonces tenemos que descartar que no esté haciendo algún tipo de trombosis venosa. Entonces, bueno, podemos sobrelevar el miembro inferior a 45 grados para ver si tiene un buen retorno o no y ver si se trata de algún proceso infectológico o no, y para eso, bueno, podemos solicitar un ecodoppler que nos va a facilitar un poquito lo que estamos viendo. Bueno, úlceras de tipo varicosas que consultan, siempre van a venir a la consulta por dolor, consultan por dolor porque se produce una infección en ese tejido eritematoso por un fondo fibrótico y bueno, tiene todo un proceso infectológico acá de tipo linfáticos, bueno, hoy teníamos una elefantiasis por aquí de la pasé. Y bueno, vienen así, ¿no? Vienen así, pueden ser arteriales, pueden tener algunos tipos de tratamiento, pero bueno, necesitamos definir todo esto y saber el trabajo en equipo con flebología y con cirugía vascular, en este caso puede ser con cirugía estética, que es donde hizo un autoinjerto. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, aliviar el dolor, hasta ir haciendo todo lo que dijimos al principio y contactarnos con la parte de flebología, darles algún tratamiento flebológico, algún flebotónico y no agredir esas úlceras que están teniendo. Normalmente se pueden hacer curaciones húmedas con solución fisiológica y un tratamiento sistémico con algún tipo de antibiótico. Lo más importante es no empeorar lo que ya tiene, entonces necesitamos reforzar todo lo que le está pasando en esa parte venosa o arterial, en lo que hace a la presión arterial y bueno, su trastorno venoso, pero ya sabemos que lo vamos a ir derivando a flebología para que tengamos otro tipo de control. Bueno, pie diabético y úlceras que pueden ser de tipo centrales y periféricas, ¿no es cierto? Se nos viene, teníamos toda la prevención, todo lo que habíamos dicho, pero el paciente, bueno, ya lo tenemos. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos con esto? Se nos viene y, bueno, antes de realizar el tratamiento tenemos que hacer diagnóstico de la lesión. Hay que ponerlo bien cerca para que... Sí. Ahí así. Está muy bien. Lo santo. Entonces, en úlcera del pie,
primero tenemos que hacer una localización, si son periféricas o si son de tipo centrales. Si son centrales, estamos hablando de algo neuropático, o bien un charcot, o traumatismos o infecciones que va teniendo. Y esto que dice periférico arterial, isquémico, que pueden ser infecciones o necrosis. Entonces ya tenemos una localización, cómo actuamos, si en forma urgente o, bueno, progresivamente, donde lo vamos citando y lo vamos atendiendo. Y lo otro es si actuamos en consultorio e internación. Entonces ahí sí se nos viene el paciente que nos consulta por un pie eritematoso, por dolor. En realidad por dolor, no por eritema. Viene por dolor. Bueno, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es la evaluación de lo que dijimos al principio, todo el examen, y ahí sí vamos descartando y nos metemos al pie. Y entonces analizamos y vemos. Tiene una eritemia con congestión venosa, ausencia de velocidad de pelos, colonización de uñas. Y si tenemos un edema acá, está edematizado, pérdida de los pliegues, que estamos pensando por ahí en un dedito de salchicha, lo que normalmente se dice, y el dolor. Ahora sí lo revisamos bien profundamente y encontramos, ahí tenía metido la ulcerita en un cortadito. Entonces, lo primero que hacemos, a diferencia por ahí de otros tipos de úlcera, lo primero que hacemos es no tratar intempestivamente a esta úlcera, más allá de que podemos hacer un lavaje con solución fisiológica, sino abordar al paciente, porque la presencia de una úlcera en pie está hablando de una alteración metabólica y vascular en diabetes. Por lo tanto, tenemos que hacer exámenes, diferentes tipos de exámenes, nos tenemos que meter en el metabolismo y en la parte vascular para ir evidenciando y bueno, tratando todos estos pies. Por ahí vienen de interconsultas y pedidos de amputación. Entonces, bueno, uno tiene que ver desde la parte médica, tratar de hacer tomar lo posible para salvarle el pie. Entonces, tenemos que pensar en la persona que está teniendo este problema, y acá ustedes no sé si logran ver, logró hacer, tenía una osteomelitis, se comió, ahí no hay falange, se la comió. Entonces, tenemos que pedir un eco arterial, porque ya estábamos viendo desde la semiología propia que no tenía pelos, cómo estaba, todo, o sea que había algo isquémico, es periférica. Entonces sí o sí tenemos que pedir una eco arterial para ver cómo está ese paciente con ese árbol vascular y ir pensando en revascularización. No cubre ninguna úlcera si no está revascularizado, porque está mal vascular, un pan vascular, bueno, no le llega sangre, por más que le demos los mejores apósitos o lo que fuese, de nada va a servir si no tenemos ¿cómo se dice? Un balón, o sí, o se puede hacer un bypass, o todo lo que hace la parte de vascular para que pueda irrigar lo mejor posible. Bueno, a este paciente se le hizo un balón. Bueno, esto es en el mientras tanto se le va pidiendo análisis para saber si va a aguantar, digamos, su riñón, muchas cosas, así que tenemos que saber su función renal, sus triglicéridos, su función metabólica, la glucemia, dónde está, o sea, tenemos que pedir 4 o 5 cosas para saber realmente cómo está ese paciente y cómo nos vamos a ir moviendo con los diferentes antitromóticos y antibióticos que le vamos a ir poniendo. Entonces, al paciente rápidamente se le hace una revascularización. Si bien no es una urgencia, una emergencia ese pie, pero sí necesitaba un tratamiento vascular para su irrigación y podamos hacer algún tipo de tratamiento sobre ese pie. Ale, entonces, ¿te sí. repetir?
Me parece re importante eso que decís, porque a veces uno sabe que estos pacientes tienen un montón de patología periférica, y si vos no considerás el tema de la enfermedad arterial que tiene ese pie, si vos te pones a tocar o a limpiar esa úlcera, lo que vas a hacer es que se va a ir poniendo cada vez más negro. Salvo que estés en el contexto de internación y limpies primero y al otro día vaya a un arterio y a revascularizar. Hay que tener mucho cuidado de tocar un pie que nosotros no sabemos cuál es la fragilidad vascular que tiene, porque ya tiene todo reclutado con el mismo proceso inflamatorio infeccioso que tiene ahí. Y otra cosa también que mostraste que me pareció muy interesante, como una úlcera chiquitita escondía un monstruo en la radiografía porque tenía volado la cabeza del 3 metatarsiano, varias falanges. O sea, todo eso hay que considerarlo todo al mismo tiempo. Sí. Pero ¿cuánto tiempo tenés desde que ves eso a todo lo que vas a pedir, todos los estudios, hasta que te corten el pie? El paciente, la idea es que no se lo corte. ¿Por qué te dan tiempo? Depende del lugar donde está. Por ejemplo, generalmente si el paciente viene con un pie grave a internación, vos lo primero que dividís es si es un paciente en la internación, por lo menos en el hospital, si es vascular o no vascular. Porque si es vascular lo agarra cirugía vascular, y si es no vascular lo agarra clínica con traumatología. Pero tenés un margen de tiempo, salvo que tengas un foot attack, que ahí sí entras a quirófano y después revascularizás todo lo que haces de revascularizar. Pero todo eso lo vas pidiendo al parte, la placa, el laboratorio y vas ordenando. Claro, el tema acá... es no tirar la pelota para adelante y ponerle... Claro, ese es el filtro que tenemos que tener, porque digamos que la mayor parte de, no sé si iatrogenia o problema es que mandarlo a la casa con un pie donde necesita realmente, está pidiendo ayuda. Por eso yo les puse que lo último que vamos a hacer es tratar esa úlcera. Lo primero que tenemos que tratar a la persona que tiene diabetes y ese pie y verlo en su contexto, porque o se muere o se le muere el pie. Es así. Entonces, el tratamiento sistémico post revascularización se hace diferentes. Acá, bueno, esta no es la mejor foto porque acá está un poquito mejor, pero tenía todo un eritema en toda esta parte también, tiene un proceso infectológico que se lo trató con doble plan antibiótico. En este caso, bueno, según quién, pero se puede utilizar el Quilinda 300 cada 6 horas asociado a amoxiclavulánico 1 gramo cada 12, o bien yo utilicé Cipro por el tocamiento óseo, Cipro con amoxiclavulánico. Los tratamientos son larguitos, no piensen que esto es una semana, necesitamos de 21 a 30 días y capaz que, bueno, necesitamos, en este caso, se hizo una biopsia. Esto es de cómo hacer una biopsia, sacado así, de no sé de dónde, de un flyer internacional que de pie diabético, pero bueno, nos sirve, porque es una pierna, no es un pie, pero que cuando uno pide no hay que hacer con un algodón por arriba, sino que hay que meterse bien abajo, al fondo, o bien con un tipo de aspiración, el periodo de biopsia, ¿no? Y para hacer el análisis de cultivo, sí. Me ha pasado que por ahí lo he pedido y viene así, le pregunto, nada, ¿y cómo se lo hizo? No, vino con un hisopo así, no. Entonces, bueno, hay que estar atento a ver cómo hizo esto, como que hablábamos de cómo hizo el test de la glucemia, de la prueba, también hay que ir viendo cómo se van haciendo las cosas para después no caer en algo que está mal, ¿no? Bueno, silostazol 200 para mejor, digamos, que fluya la sangre. Silostazol, bueno, es una droga que mejora, digamos, inhibe la agregación plaquetaria, disminuye la agregación plaquetaria, disminuye, digamos, inhibe, digamos, la contracción del músculo liso vascular arterial, mejora la contractilidad cardíaca y disminuye también los triglicéridos. Es un inhibidor selectivo, bueno, se lo usa a veces en dosis muy bajas, me parece, por ahí vienen con 50 o 100, pero bueno, dosis de 200 se pueden utilizar otras cosas, pero por lo menos esa es la manera.
luego de todo ese tratamiento que va haciendo del diagnóstico, el tratamiento por vascular y el tratamiento sistémico, y por supuesto este paciente que no estaba insulinizado, que empezó a insulinizarse, realmente excelente, tuvimos muy buena respuesta al tratamiento implementado. Poco larguito, pero bueno, por lo menos ahí anduvo bastante bien. Y después, los tratamientos que se van haciendo son curas húmedas, son limpiezas sin agresión, sin poner, en este caso no necesitamos ni pervinol, clorexidina, ni nada raro. Solución fisiológica, por ahí alguna colagenasa como para estimular un poquito el cierre y nada más. Esto, bueno, en este contexto. Entonces ahí hablábamos de los tiempos y tenemos que ver un pie agudo, un full attack, un ataque agudo del pie. Entonces acá sí estamos hablando de movernos rápidos dentro de las 6 horas. Se puede tardar 24 horas, se puede tardar más, pero más tardamos, más los deditos van a ir sumándose. Eritema. Por supuesto, este paciente fue revascularizado, se le hizo un bypass y bueno, también tenía pedido por vascular, querían cortarle la pierna. Teniendo el bypass, ahí cambia la cosa porque podemos meternos un poco más en su metabolismo y tratarlo con diferentes cosas en forma sistémica. Y es bastante, pero por eso es importante tener en cuenta que funcione bien su riñón, su hígado y las interacciones medicamentosas, estar muy atento a eso por lo que le vamos a ir dando. Porque si le damos por darle sin tener en cuenta ciertas cosas, puede empeorar. Bueno, así al día de hoy, a ver si hay otra. Bueno, queda así, se continuó haciendo citaciones para hacer tratamiento de este pie. Esto se alcoholiza, el pie una gangrena seca, se puede envolver con un alcohol y ya está, hasta que caiga. Se puede hacer, obviamente, tratamiento con antibióticos, se hizo, pues tenía bastante eritema, bueno, no, tal vez no tengo todas las fotos. Y siempre lo mismo, las 3 formas de hacer diagnóstico y tratamiento y cómo hacer la curación o lo que fuese sobre ese pie para irlo debilitando, que vamos a hablar un poquito de debilitante. Actualmente bien, entrena y hace bastante cosas. Tenemos la otra parte, ya habíamos hablado de lo agudo, de la revascularización, le vamos a dar un poquito más rapidito. Entonces tenemos que internar a ciertos pacientes que vienen con estos pies de esta forma, con eritema, que pueden tener supuración, dolor o celulitis. Entonces siempre estos pies que por ahí se pueden llegar a amputar, se lo interna, se le pasa antibiótico, se lo insuliniza, se lo estabiliza metabólicamente, se le pide estudio y después sí se lo cita por consultorio para hacer algunos tipos de tratamiento. Algunos medios experimentales, pero con muy buen éxito. Y otros, estos pies que consultan, o sea, es un paciente con diabetes, ya tiene riesgo cardíaco aumentado, si tiene un pie diabético infectológico y todo esto, doble proceso cardiovascular, entonces lo tenemos que internar. Estos pies vienen así, no lo podemos dar antibiótico o alguna otra cosa y decir venga la semana que viene, porque va a venir incendiado. Esta es bastante grave, esto es una úlcera periférica en esta región, estas son las más difíciles por cómo está la irrigación. También pacientes internados, en donde tiene tomado todo el árbol, la musculatura, tendones, huesos también
indicación de amputación, pero bueno, se trata de hacer algún tipo de revascularización y seguimiento por en consultorios con diferentes tipos de tratamientos local. Acá podría hablar de tratamiento, pero lo voy a dejar para las últimas fotos. El paciente sufre una amputación, una autoamputación por la osteomelitis. Lo único que va a sufrir es que va a tener el despegue de la caminata por ahí un poco incómodo, porque va a estar más chiquitito, pero por lo menos tiene su pie. Y bueno, consultas típicas que pueden venir por estos tipos de infecciones que están periféricas, pero además están infectadas, y este dedo también está con una osteomelitis, así que necesita sí o sí internarlo, pasarle antibiótico, hacer algún tipo de, y ahí sí después debilitarlo, limpiarlo bien, las periferias, todo como para que darle continuidad a ese tratamiento, y se lo recita semanalmente para hacer el tratamiento, ya sea por enfermería, con las indicaciones médicas o por podología. Esto tiene buena chance de salvarse. Y después, bueno, tenemos úlceras de tipo centrales. Digamos, todas las anteriores son las que van a venir y tenemos que actuar rápidamente, tanto con vascular o con internación. Y después tenemos las úlceras que son de tipo que pueden venir o centrales, algunos tipos de pie que son deformantes, que han tenido algún tipo de charcot. Entonces estos pies también hay que actuar, no para internación, sí para inmovilizarlo. Ya este es un periodo que ya es medio tardío. Hay que poner una descarga, una bota, para que ese pie no se le rompan las articulaciones del diafragma y chopar y las partes óseas que se le vienen al principio de la enfermedad de Charcot, que hay que diferenciarla de un pie agudo. Entonces, por eso hay que tocarlo y ver si tiene temperatura. Bueno, pedimos resonancia, que se puede pedir en segunda instancia para ver edemas óseos o edemas interóseos, es una buena herramienta. Otro paciente que le decía pata de pantera rosa, porque venía, que te pasaba, estaba, no, tengo un poco hinchada la pata. Entonces, claro, bueno, cuando le hago el examen lo veo todo, se le hace lo primero evaluar su condición socio-psicoafectiva, porque necesitamos acompañamiento de que venga, que va, con quién va a estar, si está depresivo o no. O sea, se van viendo ciertos puntos, se le evalúa luego la parte nutricional, la parte cómo vienen sus músculos, y bueno, y después se lo examina, por supuesto, y tiene toda la pierna hinchada, no solamente el pie, y vemos un poquito más, y tiene una úlcera supurante. Entonces tenemos que ver hasta dónde llega todo eso. Por ahí se ve que tocaba hasta hueso. Bueno, se lo interna, hay que internarlo, pasar antibióticos, insulinizarlo, nutrirlo de la mejor forma, o sea, no restringirlo. Muchas veces se pone en internación dietas para diabéticos y le traen nada, entonces vienen mal nutridos y se los siguen malnutriendo. Entonces hay que aportarle buenas calorías con proteínas y vitaminas a partir de vegetales. Es muy importante eso, tratar de hacer la indicación para, o si no tienen nutricionistas, si no, bueno, o sea, si te consultan nutrición, ella sabrá muy bien qué hacer, si no, directamente para la cocina. Bueno, después sí se lo sigue, después que pasa por internaciones, ahí sí lo mandamos a la casa y que venga al consultorio para continuar, bueno, algún debridamiento o algo. Por supuesto, bueno, con algunas recomendaciones. Y acá, bueno, debridamiento quirúrgico químico que podemos hacer en el consultorio, que son por las úlceras por hiperapoyo que se van presentando por deformaciones óseas que tiene el paciente, que podría haberlo visto traumatología o se puede ver por traumatología para que haga algún tipo de refacción, para que después no haga alteraciones de este tipo. Entonces, bueno, se puede hacer algún tipo de debridamiento con bisturí o poner algún tipo de
de apósito en úlceras que pueden ser de tipo exudativa, dependiendo de la condición económica, ¿no? Este apósito, que está mal colocado porque es un apósito de alginato de calcio, que tiene que estar bien metidito ahí en la úlcera, no tiene, esos bordes no tienen que estar expuestos, esto sirve para hacer una malla de gel ahí adentro y absorber toda la secreción que va a ir teniendo ese pie, y lo podemos dejar 2 o 3 días sin problema. Pero todo esto, si no tenemos una buena descarga, y mucho tampoco nos sirve, de todas formas el paciente ya venía medio ya sin algún problema, ¿no? Otra consulta que por ahí viene y dice que tiene, bueno, lo que decía Flor, tenía mal olor y dolor. Entonces, bueno, vemos, hacemos el examen y vemos que tiene sí un tipo de úlcera, un eritema. Se le hace un jet de agua oxigenada, florece por todos lados. Bueno, acá sí, una buena higiene con Pervinox. Y acá me puedo parar un segundito a hablar de antisépticos, porque por ahí no se utiliza mucho, se trata de evitar. Uno dice no utilicen Pervinox en pie porque es citotóxico, se penetra mucho, y es verdad, pero estamos frente a un pie infectado la primera vez, entonces necesitamos descontaminar todo el pie, y sí hacer un lavaje triple con solución fisiológica para que no quede el resto de Pervinox posterior a todo esto, ¿no es cierto? Para que no siga actuando. Y ahí sí se puede hacer algún debridamiento con un bisturí que uno puede tener, un número 24, sin lastimar al paciente, porque esto no es más que nada es sacar el ano periférico hiperqueratóxico en forma de la pancita, o la punta el borde ya interno para generar un estímulo para que vaya cerrando, por supuesto. Bueno, se le da un tratamiento con antibiótico, doble plan de antibiótico, ese paciente sí va con Clinda 300 cada 6 horas y amoxiclavulánico 1 gramo, se lo cita a la semana para ver cómo lo asimila, porque si le decimos tome esto y bueno, y empieza con vómito los 2 o 3 días, viene a la consulta con el pie hecho un desastre y bueno, ¿qué pasó? No, estuvo con vómito, diarrea. Entonces, sí o sí lo tenemos que seguir a este paciente, o nosotros, o alguien, y que ese alguien que lo vea, que llame y diga, mire, le pasó tal cosa, doctor. Pasa que eso a veces no se tiene en cuenta, el paciente se pierde y se le pierde el pie. Algo dentro de lo mismo también, bueno, una úlcera por contacto que venía, bueno, yo desinfecto todo, también solución fisiológica, cura húmeda, en este caso Platzul, porque se puede usar plata o Platzul para que no esté siempre húmeda esa piel y no esté, digamos, como todo lo contrario que sería la alcoholización, digamos, que esté seco, ¿no? Pero podemos hacer todo eso, brindar todo, no voy a hablar todo lo que se hace, de esto y lo otro, pero sí, después de que se hace todo, tenemos una zapatilla apretada, entonces de nada sirve, por eso puse de nada sirve todo esto, va a usar un calzado que no es el conveniente, que es el que le produjo la lesión. Entonces, bueno, nuevamente tener en cuenta la descarga del tipo de calzado, bueno, después otros tipos de debridaciones que se hacen, además en este tipo de úlceras que son de tipo varicosas, por ahí hay que ir haciendo un debridamiento tanto quirúrgico como con colagenosa, que es el Liruxol, comúnmente viene el Liruxol acompañado de clorofenicol, y se coloca solamente en zonas necróticas, respetando y cuidando muy bien toda esta parte periférica de la piel, que es el lugar donde va a crecer la nueva piel y va a hacer el cierre. ¿Ve? Ahí se ve bien cómo va a ir cerrando, y esto lo podemos cubrir con o vaselina sólida o algún tipo de crema, pasta al agua, o sea, todo lo que sea algún limitante para que no se pase para este lado de la colagenasa. Y
también podemos estar haciendo, bueno, en otros pacientes hay geles que son muy buenos, geles con heparina, para hacer algún tipo de masaje linfático, si lo requiere, o venoso, que le va a ayudar. Y bueno, y esto es más o menos cerrando. También tenemos una úlcera, una necrosis seca, que esta lo podemos con paciencia ir tratándola con alcohol, con alcohol, para secarla y que vaya cerrando, que fue lo que el otro paciente tenía. Lo que me va a hacer es evitar ir cerrando y no intervenir acá quirúrgicamente, porque podemos tiene un pequeño límite. Tenemos un pequeño límite que puede poner la infección hacia adentro, porque esto se trata de autolimitar. Entonces, bueno, lleva su tiempo. ¿Y qué pasa por ahí? A ver si puedo ir un poquito para atrás, para atrás. Entonces, por ahí la ansiedad del paciente o de algún otro profesional que lo ve, por ahí lo toma con algún otro colega, y traumatología por ahí rápidamente saca lo que no tiene que estar y queda con, bueno, que vuelve a la consulta después con exposición de tejidos grasos, óseos, musculares, y no se tuvo en cuenta, digamos, lo primero, que es la primera acción, que es evaluar la persona con diabetes, porque este paciente, digamos, estaba en diálisis, tenía insuficiencia cardíaca, tenía una situación socioeconómica muy baja. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento sistémico acá, después de todo esto? Entonces, la charla sería, lo primero que hay que tener en cuenta es a la persona con diabetes y toda su cuestión metabólica y, bueno, eso es todo. Es un tema más árido, pero bueno. Pero es un genio. ¿Algún problema en el pie? Ya sabemos, dale. No. Che, bueno, gracias por todo. Se acabó la tarde. Espero que hayan bien.